amor radical, los unos por los otros. Es un amor distintivo. Vamos a ir a Juan 13:35, por favor. Acompáñenme a Juan 13:35. Dice, si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Juan 17:23, se los voy a leer para que no nos entretengamos tanto en buscarlo. Dice, yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Cristo hablando del Padre y de nosotros. Voy a volverlo a leer, es que está impresionante. O sea, que se nos quede. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Ese es el amor distintivo que nos va a identificar, que nos va a distinguir del mundo. Recordemos que no pertenecemos al mundo, venimos como peregrinos y extranjeros a este mundo. Realmente nuestra ciudadanía está acá arriba, y ese es nuestro propósito. Y es algo de lo que ya estuvimos hablando el primer trimestre desde que empezó este año. Desgraciadamente el mundo no sabe mucho sobre el amor. Y lo vemos a diario, desgraciadamente, lo vemos en las noticias, lo vemos a veces con familiares, lo vemos con nuestra vecina, lo vemos en las escuelas, lo vemos en cualquier lado. Un mundo gobernado por el pecado, un mundo gobernado por el yo. Y ellos desgraciadamente no pueden experimentar el verdadero amor porque están separados de Cristo. Y creo que ya hemos escuchado algunas de nosotras que tenemos que ser cristocéntricas, no egocéntricas. A esto nos referimos. Segunda de Corintios 5:15. Dani, ¿nos puedes ayudar a leer Segunda de Corintios 5:15, por favor? Voy, la estoy ¿Sí? buscando. Sí, te esperamos. Segunda de Corintios 5:15. Seguro está entre Génesis y Apocalipsis, te lo prometo. Segurísimo. Seguro. Ya la tengo. Ok, gracias. 5:15. Sí. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gracias. ¿Nos queda claro? Ahí nos marca que somos cristocéntricas. Ya no vivimos más por nosotras mismas, sino por Él, por el que murió por nosotras. Más adelante vamos a ver acerca del Evangelio también. ¿Sí? El Evangelio nos transforma cristianas. Si lo entendemos realmente.
El amor, la armonía y la unidad tienen que llenar nuestra vida. Y al final de la clase vamos a ver por qué es tan importante estos conceptos que nos llenen, que sean parte de nuestro caminar diario para entonces salir avante con los conflictos, a la manera de Dios, no a nuestra manera, porque si es a nuestra manera, probablemente sigamos en conflicto. Y estamos hablando de cualquier tipo de conflicto, ¿eh? Con los hijos, adolescentes, con el esposo, con la hermana, en la iglesia, en donde sea, hasta para manejar. A veces somos conflictivas, ¿o no? Me sumo ahí, yo me sumo ahí, lo he de reconocer. Pero vamos a ver más adelante muchos detallitos que nos van a ir ayudando, que nos van a dar muy buenos tips para ir arreglando esos conflictos en nuestra vida. Porque cada vez que nosotras peleamos en el hogar, en la iglesia, en cualquier lugar, los demás nos van a observar y van a pensar, ellas no son diferentes a los del mundo. Así de fácil. Estamos en el ojo del huracán. Pero es que, ¿por qué se fijan en lo malo mío? Luego, lo primero, ¿no? Es que, ¿por qué no se fijan en lo que yo he cambiado? Luego hace el drama, oh, Dios mío, es que ¿por qué no ven lo bueno mío? O sea, no, a eso no. O sea, debe de haber una distinción, o sea, no, una característica distintiva más bien, ¿sí? Una característica única, que eso nos la da Dios. No proviene de ningún otro lado, más que lo que Él nos da, ese amor. Si ayer tuvieron la oportunidad de estar en el sermón y en la clase, esto va a ir alimentando y va a ir edificándonos todavía más el estudio que estamos viendo hoy, porque se habló sobre el amor. Porque el Evangelio es el segundo punto que vamos a ver. El Evangelio hace posible la paz. ¿Qué tal? Una frase matona, ¿sí o no? El Evangelio hace posible la paz. Porque todas debemos amar y deberíamos renunciar a nuestros derechos. ¿Cómo crees? Pero es que si yo me merezco, yo tengo derecho. Yo tengo derecho a ser respetada. ¿Por qué? ¿Por qué me van a ofender? ¿O por qué dicen que yo fui la que empecé el conflicto? ¿O por qué me dicen conflictiva? Desgraciadamente, por nuestra naturaleza, pues somos conflictivos, el ser conflictivo, mientras nos relacionemos con otras personas, porque bendito Dios, cada uno somos diferentes, somos únicos. ¡Qué maravilla! Pero también tiene, pues, esa desaveniencia, ¿verdad? De que van a surgir conflictos. La cuestión es, ¿cómo voy a salir del conflicto? A la manera de Dios. Nuestro problema no es qué es lo correcto, sino tener la fortaleza para hacerlo. Siempre prometemos esforzarnos más, siempre, pero algunas veces fracasamos y eso nos frustra, eso nos hace sentir mal, nos hace sentir que estamos fallando. Y es lo mismo, o sea, es lo mismo que sucede cuando tratamos de cumplir los mandamientos de Dios. Las instrucciones bíblicas son extraordinariamente provechosas a nuestras vidas, pero no contienen el poder para obedecer. Eso depende de cada una de nosotras. Esa decisión y esa acción depende de cada una de nosotras.
y nuestra incapacidad es frustrante, pero tenemos una esperanza, tenemos una buena noticia. Les tengo una buena noticia, que Dios nunca nos prometería amor y buenas relaciones sin darnos también la manera de lograrlos. Porque muchas veces se nos hace algo y, ¿cómo le llaman? O sea, algo casi, casi imposible o muy, muy difícil de realizar. Dios no nos dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros, pero pues nunca lo lograrán porque pues son muy malos. No, ese no es el Dios al que servimos, pero por supuesto que no es el Dios al que servimos. Él nos da la manera de lograrlo. Tiene una respuesta para nuestra incapacidad de vivir en paz. Y su respuesta es el Evangelio. Y alguien que me diga qué es el Evangelio. Quiero escucharlas. ¿Qué es el Evangelio? Las noticias de salvación. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, es propagar con todos los que nos topamos en la vida que Jesús vino para que nuestros pecados fueran perdonados, lo crucificaron y resucitó para demostrarnos que sí hay algo después de la muerte y que Él nos ama y nos perdona. Así es el poder de Dios para la pacificación. Ese es el poder de Dios para la pacificación del Evangelio. Y si no entendemos el Evangelio, no podemos acceder al poder de Dios. Y como nos comentaron, el Evangelio es la increíble noticia de que Jesús murió en la cruz para pagar nuestros pecados, ¿verdad? Bien decía Elvira, para pagar nuestra separación eterna de Dios y de que Él resucitó de la muerte para darnos una vida nueva. De memoria creo que no sabemos Juan 3:16, ¿o no? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel cree, como dice Adriana, ¿no? Es llevar esas buenas nuevas. Ese es el Evangelio. El Evangelio es lo que tenemos que decir. Cristo murió por ti. Cristo murió por ti en la cruz, resucitó y viene a salvarte. Las buenas nuevas. Para que todo el que no se tenga vida eterna. Esta memoria la podemos recitar. Allá todavía con este tema que estamos viendo del conflicto. Es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta del poder del Evangelio en nuestras vidas, de la transformación que Dios va a estar, sigue y sigue haciendo en nuestras vidas. Cada área de nuestra vida tiene que ser transformada a través del Evangelio. Que entendamos, que lo tengamos así, tatuado. Eso es de los tatuajes que debemos de traer aquí en nuestro corazón, el Evangelio. Ese tipo de tatuaje sería bueno tenerlo forever and ever. Dios nos da vida eterna, nos hace nuevas criaturas con un propósito nuevo, con un propósito y poder. Segunda de Corintios 5:17, por favor. Adriana, ¿puedes leerlo? Segunda de Corintios 5:17. A ver qué Pablo nos dice ahí.
Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gracias. Dios nos da este nuevo propósito. Nuevas criaturas somos. Para vivir para Él. A través del Evangelio podemos decir confiadamente que Dios nos está transformando. No somos la misma persona que solíamos ser. Seguro que no somos. Tenemos un nuevo propósito. Estamos comenzando ese proceso de llegar a ser más como Cristo. Y Él obra continuamente en nuestra vida para transformarnos a su imagen. Ayer estábamos viendo la clase con Emanuel de que si quiero ser más como tú, tengo que seguir aprendiendo y dejando que el Espíritu trabaje en mi vida. Nos manejaba el ejemplo de Messi, el futbolista este famoso. Es que yo quisiera jugar como Messi, pero si no estudio sus ejercicios, cómo se mueve, cómo está en la cancha, pues difícilmente yo voy a parecerme a Messi o voy a jugar el fútbol soccer como Messi. Lo mismo pasa con Cristo. Nada más que acá tenemos beneficios, tenemos propósito, somos una nueva criatura en Cristo. Y Él va a hacer que nuestra manera de manejar el conflicto también cambie. También cambie. Vamos a Colosenses 3. Colosenses 3. Se los voy a leer, mis hermanos. Colosenses 3, 2, 15. Dice así. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros y si alguien tiene alguna queja con otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Sobre todo, ámense unos a otros. El amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Y es aquí donde vemos que el Evangelio a nuestro estilo de vida, nuestras relaciones. Los mandamientos van más allá de nuestra capacidad, pero podemos usar una estrategia. En vez de comenzar con lo que yo debería hacer para Dios, puedo comenzar con lo que Dios ha hecho por mí. Reconocer el Evangelio. ¿Qué ha hecho por mí? ¿Hasta dónde ha llegado ese amor? ¿Qué es lo que yo tengo que ir también repitiendo? De esa manera, lo voy a arreglar a la manera de Dios, no a mi manera. Porque Dios nos ha escogido y nos ha amado entrañablemente. Dios ha sido paciente y sigue siendo paciente con nosotras, con cada una de nosotras. Debemos ser pacientes con otros. Sé que no es un proceso y hay veces que, ¡ay! Pues mi hermano
la lija, sí, pero lo debo de amar, lo tengo que amar, porque amo a Dios, porque Él es creación, porque mi prójimo es creación de Dios. Tengo que amar. No es una tarea fácil, pero tampoco es algo que no podamos realizar o es algo imposible. Por cuanto Él nos perdona, podemos perdonar. Por cuanto Él nos ama, nosotras podemos amar y servir en armonía con otros. Son buenas noticias, ¿no? ¿O qué les parece? Excelentes noticias. Ale, Mireya levantó la mano. Sí, perdón. Sí. Nada más para recordar también el ejemplo que nos dio el hermano Luis Ale, que tenía cómo es un bebé, ¿no? O sea, tú como padre le enseñas a caminar, pero desde bebé, y este bebé va a aprender a caminar y va a dominar y va a lograr caminar y correr, pero poco a poco en la práctica, el día a día. Sí hay una guía, por supuesto, del padre, pero es el esfuerzo, la dedicación, el esmero para que ese niño logre. Digo, lo pongo también porque fue un ejemplo que ayer dieron y que es muy ilustrativo de que eso es algo muy similar a lo que tendríamos que hacer nosotros también en nuestro día a día, de poder ir alimentando y multiplicar nuestra capacidad de amar, ¿no? Era todo, hermana Ale, gracias. ¿Oigo entrecortada a Mireya o soy yo? ¿Eres tú? ¿La escuchan bien? Sí. ¿Soy yo? Ah, bueno, la escucharon sí, bien, ¿verdad? Creo que te quedaste okay. ¿Me escuchan bien a mí? ¿Me quedé congelada? Así de estatua de la sal. Ok. Ok, gracias, Mireyi. Sí, cierto, fue un muy, muy buen ejemplo para poder entender eso, ¿no? Y nos tenemos que encontrar con el poder vivo del Evangelio. O sea, Cristo en nosotras. Cristo quiere habitar nuestro ser, todo nuestro ser, de modo que tanto nuestra mente como nuestro corazón, o sea, nuestro entendimiento y nuestros deseos sean transformados para ser como los de Jesús. Carla también quiere participar. Sí, Carlita, adelante. Buenas tardes, mis hermanas. No sé, bueno, ahorita que estabas diciendo eso, me llegó a la mente que en el momento que nos bautizamos, pues Dios nos regala ese hermoso regalo que es el fruto, ¿no? Y definitivamente creo que todas tenemos todo ese fruto, todos las tenemos, pero Dios nos pide que a diario lo ejercitemos. ¿Y qué pasa cuando no lo ejercitamos? Pues dice, bueno, por eso nos pone personas que a lo mejor yo no soy tan tolerante y Dios me pone enfrente a una persona para que yo pueda tolerar, para que me vuelva más tolerante, para que más amable, más paciente. Entonces, yo creo que es una labor que de antemano, desde el momento en que nos bautizamos, Dios dice, ejercítalos porque los tienes. Pero ok, como no veo que actúes en esta área, bueno, pues ahora te pongo una persona para que lo ejercites. Yo sí lo veo. Sí, y es muy cierto. Tienes toda la razón, Carlita. Sí, cierto. Yo le llamo la personita lija. Nos cuesta mucho trabajo porque, pues, ¿qué amar? Te ama. Amemos a quien nos cuesta trabajo, quien tenemos el conflicto, con quien tenemos ese choque de ideas y que a veces no sabemos cómo trabajar en ello. Pero creo que ahorita estamos varios puntos interesantes. Y lo importante es que los reflexionemos y que los apliquemos a nuestra vida. Vamos a Efesios 3, 16 al 19. ¿Me puedes leerlo, por favor? Efesios 3 del 16 al 9.
Efesios 3, ¿del qué, perdón? 16 al 19, por favor. Ok. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Gracias. Dice aquí en esta versión, le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Transformadas para ser como Cristo. Y el tercer punto es una vida transformada. ¿Qué tanta influencia va a tener este evangelio que ya vimos? ¿Qué es este evangelio? El evangelio para tener una vida transformada. Vamos a Lucas 6, 27 y 28. Lucas 6, 27 y 28. Lumi o Marce, a ver si nos pueden leer esta. Quien lo tenga. Lucas 6, 27 y 28. Ahí va. Sí. Lucas 6. Lucas. Sí. Ahí tú buscas. Lo va a leer Marce. Ok, gracias. 6, 27 y 28. Uh-huh. Sale. Pero a ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos y hagan bien a quienes los odian. Uh-huh. Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Gracias. Amar a nuestros enemigos. Eso es lo que tenemos que hacer. Tomar la iniciativa para resolver el conflicto. Dar ese primer paso para buscar una reconciliación con esa persona que a veces consideramos nuestros enemigos. O muchas de las veces. Con cualquiera que nos ofenda o tenga algo en contra nuestra. Admitir nuestras propias faltas también es importante. Reconocer nuestras faltas. Isabel, ¿puedes leer Primera de Juan 1, por favor? Primera de Juan 1, 8 y 9. ¿8 y 9? Ajá. Primera de Juan. 8 y 9. Sí. Primera de Juan 1, 8 y 9. ¿Sí, Isa? Ahí está. Sí, ya la tengo. Gracias. La palabra dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias. Si reconocemos nuestro pecado, admitir nuestras propias faltas, ser humildes, hacer del conflicto una oportunidad para testificar. Se los dije en un principio. Esto se me hizo, creo que se los hemos dicho, se los hemos compartido en muchas ocasiones. Cuando preparamos los temas con amor y primeramente para con Dios y para ustedes, mis hermanas, de verdad, que estos temas y toda esta información como, ¡ay!,
nos pegan de primera mano. O sea, dices, no juegues. ¿Cómo es que a través de un conflicto yo puedo testificar? ¿Cómo puedo tener la oportunidad de testificar? Sí, sí, mi hermana. Nuestra vida ya no nos pertenece. Cristo la compró, ¿verdad? Estábamos viendo el Evangelio. Cristo la compró con su sangre y nos hace embajadoras dedicadas de lleno a la reconciliación. Por su gracia podemos usar cada conflicto como una oportunidad de ejemplificar, y más que fuerte, de ejemplificar su amor reconciliador y alentador y alentar a otros a creer en él. Voy a leerles de nuevo esta frase. Por su gracia podemos, por la gracia de Cristo, podemos usar cada conflicto como una oportunidad de ejemplificar su amor reconciliador y alentar a otros a creer en él, a conocerle. La fe en el Evangelio reestructura nuestras motivaciones, nuestro entendimiento de nosotras mismas. Nuestra identidad cambia, nuestra perspectiva del mundo. Cuanto más conocemos y vivimos en el Evangelio, con todas sus implicaciones, más somos transformadas en pacificadores a semejanza de Cristo, obviamente. ¿Qué tal? Buenas noticias. Mucha tarea, mis queridas hermanas, ¿verdad? Mucho que trabajar. Si entendemos cuánto tenemos en Cristo, el resultado es el deleite de la obediencia. Ay, es que ser cristiano es re difícil. ¿Cuántas veces nos justificamos con eso? Ay, es que es bien complicadísimo. No es cierto. Es un deleite. Tenemos que verlo como un deleite. Cuando le obedezcamos, cuando nos dejemos en sus manos, como ese alfarero que va formando ese barro y va haciendo vasijas preciosas, que somos cada una de nosotras aquí presentes. Cuando recibimos la misericordia de Dios en abundancia, no puede hacer otra cosa que salirnos a raudales esa misericordia. Para con los otros también, ¿eh? Porque es lo que vamos a desparramar en esa vasija. Es lo que vamos a desparramar. Así como el Evangelio transforma relaciones, cuando oramos y aceptamos el Evangelio por completo, este también se va a desbordar. Es el poder de Dios para la pacificación.